Bien, ¿Cómo anda? ¿Bien? acomodándome. Tengo un lío de camisa. Me pongo el ¿sabes para qué me pongo el chaleco, no? Para copiarme, obvio. Para copiarte y para esconder un poco el planchado. Ah, pero... Si querés me lo abro, no sabes lo que tengo, un desastre. No, no importa. Un desastre. Está todo bien. Un desastre, pero bueno, según uno se va haciendo como puede. Bueno, No pensás, no te da la sensación que la política, no la política, A ver. sino después dice, no, porque Feynman es una antipolítica. No, al contrario. Yo creo que sin la política no funciona la democracia. Totalmente. Así que Pienso estoy igual. totalmente a favor de la democracia, la república y la política. Ahora, lo que yo le exijo a los políticos, y mucho más en un estado de emergencia como este, es que laburen. No, sin Pónganse duda. a laburar, viejo. Sí, sí. Si el presidente de la República se expone como se expone, que es el primer mandatario en este país, los diputados que vayan a laburar. Totalmente. Que vayan al Parlamento. No porque estamos muy cerquita, estamos pegaditos y tengo Bueno, miedo de que sesionen contagiarme. en el microestadio de algún Ferro. club, de Ferro. ¿Cómo se llama Hacelo en microestadio el de Ferro? Colón. ¿Cómo se llama el microestadio de Ferro? Muy conocido, tiene el nombre de... bueno, ahora me voy a... ¿Héctor Echar? Exacto, el Héctor Echar. Que vayan al Héctor Echar. Viejo presidente Ferro. Buena idea, que vayan al Héctor Echar. Hacelo en el CCK. O en el CCK, ahí está. Hacelo en el Luna Park. Hay un microestadio de Atlanta también muy Pero lindo, vos, nuevo. ¿qué crees que no quieres Hacelo ir? en el Teatro Colón. Lo podés hacer en el Gran Rex. Sí. Viste que tiene 1200 Sí, sí. butacas, no sé cuánto. Luna Park. En el Luna Park te lo dije. Entonces, por eso. Entonces, No abre para eso. Entonces digo, pueden hacerlo. No, porque nosotros ahora el parlamentario moderno lo hace. Sí. Córtela. ¿Vos viste las reuniones? Vayan y Las reuniones de comisiones, lo que son... No se corta, no se entiende. ponele que hagan la de comisión así. Pero ante las leyes tan importantes que tienen que tratar, trátenlas como corresponde. Y otra cosa, y la justicia. Parada. ¿No es un servicio esencial? Sí. La justicia y Yo no sé el que Parlamento. ¿Están trabajando de turno nomás? Laburen, viejo, vayan a laburar. Está trabajando en forma remota, Casación Federal ¿Qué está forma? tratando... ¿Cómo trabaja la justicia? Desde la casa, cada uno de su casa. Habilitaron firma digital en la provincia, firma Escriben digital. los jueces de las casas las sentencias. Hoy Suprema Corte de Provincia sacó una acordada nueva habilitando firma digital y firma a mano y mandándola escaneada. O sea, tratan de... Pero creo que para fin de mes los juicios orales no se pueden detener. Se van acá los juicios orales por los plazos. Creo que la justicia a fin de mes tiene que volver. Hay una doctora ¿No es que se llama- esencial? Sí, es esencial. Sí, Sí, que es a vos que te esencial, parece que no, que la Por eso. justicia y el Parlamento no es esencial. Hay una doctora que se llama, para dar solamente un ejemplo, hay miles y miles y miles de médicos en todo el país, en todas las provincias, en todas las ciudades, que van, se levantan, laburan, ganan dos mangos con Dos mangos. Se contagian. Se contagian. Se enferman. Ok. Te voy a dar un solo caso. La doctora Josefina Campos es bioquímica Sí, sí, graduada la conozco. en la UBA. Es doctora en Cambridge, promedio el más alto. Brillante, ¿eh? Es científica del Instituto Malbrán. Malbrán. Tiene una antigüedad de 10 años. Gana 47.000 mangos por mes. ¿Se puede aclarar Y algo? está ahí laburando. Es la que es parte del equipo que acaba de descubrir el ARN, ahí Claudio nos va a ayudar seguramente, del COVID en la Argentina. Ah, ahora sí. El ARN del COVID en la En la Argentina. Argentina. Eso, Que hace eso. poquito yo hablé con gente del Malbrán y uno anda preguntando, ¿qué es el ARN? Me dijeron Ok. algo así como el DNI, Es el virus. el DNI del virus. Este es Ok. un virus ARN, precisamente. ¿Cuánto gana, Eduardo? 47.000 mangos. Ah, pero bueno. Y labura, ¿eh? Y va todos los Está bien. días y pone... Ok. ¿Por qué no un diputado que gana ¿Cuánto? 200.000, no sé cuántos más los asesores, Te quedas más qué corto sé con yo, eso. un paquete de plata así? Me parece que en la provincia de Buenos Aires un diputado Bueno, de eso, sueldo más todavía. gana cerca de 1 millón Más. de pesos. ¿Eh? Los senadores, ¿por qué no van, no les gusta al Parlamento porque tienen miedo de contagiarse? ¿Y que la doctora Josefina Campos no tiene miedo? Y el que atiende en el supermercado, en el Coto, en el Y el Carrefour, en policía donde que me sea, paró acá en la esquina recién, ¿no tiene miedo? Sí, hablábamos de ¿No eso. tiene para miedo? decirme, pastor, la cuarentena no se está cumpliendo, estamos No tiene miedo. en una moto. ¿Cómo no va a tener? Bueno, entonces... no. Pero Perdona. no, nosotros tenemos miedo porque somos diputados y somos senadores. Vayan a laburar, viejo. Sí, sí, sí. Pero vayan al Parlamento. Vayan al Parlamento. No quieren el Parlamento, vayan al Teatro Colón. Háganlo ahí, pero háganlo. Pero perdón, Y los jueces lo mismo. ¿El Parlamento no es un lugar suficientemente grande y amplio? No importa. Claudio? Sí, lo es. sí Pero lo es. está muy pero cerca, las butacas Hoy hablaba están- Ritondo, los diputados, es cierto, están codo a codo el con Negri, contaba Bueno, su situación. podemos hacerle un hisopado a todos y ver qué pasa. No, pero en un Pronto lugar no más, tienen nada. más espacioso pero como hizo la legislatura hoy porteña. Claro. Les 2 toma metros por 2 Bueno, metros. Pero Bien. claro, Toma la en temperatura. el Salón Dorado, ahí en Exacto. la legislatura porteña. Pero no, tu hipótesis es que no tienen ganas de ir a laburar.
Yo te hago otra pregunta. Si no tienen ganas de ir a laburar cuando no hay pandemia, ¿Cuánto gana un juez? 300.000 pesos. Dependiendo de la O sea, antigüedad. muchísimo más que la doctora Josefina Campos. Mucho más, sí. ¿Qué hacen en su casa, viejo? Vayan al... Total, a ver, Doc, vos me vas a... Decime. me vas a... El papel, suponte que esto es un expediente, mostralo. Sí. Suponte que esto es un expediente. Es, Yo te paso el expediente a vos. Y vos lo agarrás con la mano. sí, como hago ahora. ¿Eso contagia o no contagia? No, hasta ahora no hay ningún caso denunciado o digamos, publicado de contagio vía un papel. Y No, entonces... el propio Eduardo López ayer habló de este tema. Y entonces- le preguntaron lo mismo y no contagia el papel. Ni el papel, ni el de diario, ni el del Pero expediente. vos sabés que hay como un fenómeno que la gente no quiere tomar contacto con el papel. Está bien. Andá a Déjense preguntarle, andá a preguntarle a los canillitas qué pasa. Sí, Bueno, hay un tema. pero déjense de Tienen todos joder. claro, tienen todos Andá a contagiados. preguntarle a los canillitas qué es lo que pasa. La gente no quiere entrar en contacto con el papel, pero coincido con vos. Ahora, insisto con esto. Si no habiendo pandemia les cuesta muchas veces ir a sesionar, imagínate en esta situación. Cualquier excusa es buena. Imagínate Yo esta creo El que... tema de la justicia creo que tiene otro componente que es la gente con la cual tienen que interactuar los oficiales o los funcionarios de justicia. Con la cantidad de gente, sí, Sí, claro. los abogados, porque los clientes, yo las no- partes, Por eso, me Y además parece que está en juego la libertad y la propiedad de las personas. todo. En todos los ámbitos, no solo penal, ¿no? Pero- la justicia es muy amplia. pero por eso. Tiene civil, comercial, familia, dentro de eso, cuestiones comerciales. Va a haber presentaciones de concursos, los juegos comerciales van a tener mucho Bueno, pero trabajo. eso es como la salud, ¿no? Hay cosas que se pueden postergar. Por ejemplo, Sí, pero yo creo que la justicia más allá del 27 de abril no puede No, pero lo que dice Claudio seguir es trabajando de forma importante. Así remota. como en el ámbito sanitario se suspenden Operaciones, se no postergan. urgentes, ¿sí? Cuestiones estéticas. También Tal cual. hay prioridades dentro de la justicia. Habrá causas que puedan esperar y otras que no puedan esperar. Causa que no tiene Bueno, sorteo. denle prioridad. Yo Sí, la prioridad la tienen los detenidos. me pregunto qué actitud... cuestiones de género. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia de la Nación. Correcto. Coincidimos, ¿no? Sí, sí, claro. De esto no hay duda. No trabajan. Pero digo, ¿qué Remotamente. mensaje hay de la Corte para abajo respecto a si la justicia tiene que abrir o cómo tiene que abrir? Acá hay una cuestión entre la Corte y el gremio. Hay una cuestión entre Bueno, la eso Corte te iba a decir, parece haber y el mucho más gremio de Julio protagonismo Piumato. del propio Piumato que de los Bueno, cortesanos. es como de los pasa ministros. con los bancarios. Ambos tienen acá una mirada, tanto Piumato como la Corte, una mirada, por supuesto, lógica y criteriosa de preservar las cuestiones humanas, preservar la salud, etcétera. Pero creo que con algunas medidas de cuidado, la justicia va a tener que el 27 de abril reanudar, no atendiendo público en general, pero por lo menos con presencia en el lugar, con despachando escritos. No es lo mismo la forma remota, subirlo a un sistema. En determinados fueros el diálogo, en todos los fueros Bueno, el diálogo con hay la persona algunos jueces que despacha. funcionaron. Yo no sé quién le tomó indagatoria al chico, al joven más que chico, que vino de los Estados Unidos. Néstor Barral hoy. En Moreno, el doctor con Santiago Néstor Barral. Markevich en videoconferencia. Y Santiago Marquevich, el fiscal Santiago Marquevich, Sí, señor. lo mejor que hay. El Gran fiscal Markevich. de Morón y Hurlingham. ¿Tiene que ver con el viejo juez Roberto. o no? No Roberto. lo sé. No sé si es familiar de No lo Roberto. tengo claro. Ok. Alguna vez lo conocí, pero no lo tengo. La yo pregunta tampoco. es: ¿ahí pudieron hacer indagatoria? Sí, la hicieron hoy. Se negó a declarar. No, presentó un escrito. Presentó un escrito Presentó un escrito, hizo un descargo, bueno. diciendo que investiguen si no había en la fiesta más infectados. Correcto, está bien. Descargo defensista, bien. su primero derecho de defensa. obvio. Pero las fiscalías de turno, por ejemplo, la Fiscalía de Fragancia han hecho en estos últimos tiempos las entrevistas por Zoom, por videoconferencia. Hay formas de instrumentarlo, ¿no? Por Hay supuesto. que ingeniársela. ¿Te puedo mostrar Exacto. algo, Eduardo? Sí, claro. ¿Sí? Cortito. Me avisan si tienen ese video. Esto pasó en Italia. Sí, yo no sé, yo no lo quiero probar a ver si lo tengo a Juan Pablo Zumpano. Estoy, me dice Juan Pablo Zumpano. Yo también lo escucho. Que cada vez que me dice estoy, me da tranquilidad porque uno si no, Claro. no sabe para Sin dónde red, ir a veces. claro. Palermo, que es en Italia, es norte, Palermo es la sur. capital de Sicilia. Sicilia, norte, El sur, sur, sur de Italia. Yo conozco de Roma para arriba. Bueno, esto es de Roma para para abajo. Viene en el sur, Sicilia. Viene en el abajo. sur, Sicilia. Hay patrullaje de helicópteros que van buscando incumplidores de cuarentena. ¿En serio? Mira. Te digo que el video es impactante. Cuando Juan Pablo me avise que está, mirá, estaban haciendo un asado En la en terraza. una terraza. Y cuando vino el helicóptero, le respondieron con pirotecnia. Mirá cómo termina la historia, ¿eh? El helicóptero se posa arriba de la terraza porque ve que están los incumplidores. Están ahí. Mirá, impactante. Esta es sesión nocturna, claro. Mirá lo que hacen los graciosos. Les tiran con pirotecnia. Le tiran con pirotecnia al propio helicóptero. Bueno, idiotas hay en todos lados, ¿no? Claramente.
Fíjate el helicóptero, otros tipos jugándose la vida, esto, repito, es en Palermo, en Italia, mientras abajo están los graciosos, por supuesto, como terminaron así, presos, todos claro. en cana. Todos en cana. Y claro, Claro, y claro, hay otro más. Mirá. Hay otro más que te quiero mostrar. Se lo lleva la policía. Acá existe esa tecnología, Todo de detección detenido. de movimiento, calor, Nuestros visión helicópteros pueden ver nocturna. de noche. Sí. Pero ¿cómo nocturna si es de día? No, pero digo, hablando de visión nocturna también se puede hacer de noche. Mirá, la Un terraza. detector de movimientos. Estamos un poco culinarios a veces en el pase. Otro asadito más. Este no es el cancho móvil, El asadito. pero fue un asadito que se intentaron hacer en la terraza. Una cosa insólita. Hay otro que dijo el doctor al estilo del doctor Sim, estúpidos ahí en todos lados. Sí, algo así. Bueno, con mucha elegancia, mucho más elegancia que yo, lo dice el doctor. Fíjate este que fue a la playa. De vuelta. No. Se fue a la playa en Palermo. Yo no sé si Palermo tiene playa. Sí, tiene ¿no? Sí, cerca, claro. cerca hay Mira. playas. Es el la Malina, Mediterráneo, Rosales. viejo, el Mediterráneo. Mirá, se va Acá. caminando a la... Claro, andate a tu casa, le dice. Con la... Se Se va con la va toallita. con la toalla. Se tuvo que ir con la toalla. Se fue con la toallita, claro. ¿sí? Pero con Qué los gracioso. propios helicópteros teniendo que ir a buscar a la gente Ah. para explicarle, muchachos, así no. puede- Así no. En todos lados Así no, hay así no. El otro día vi unos videos de unos intendentes, de unos, ¿cómo se llaman allá? No intendentes, ¿cómo se llaman? Síndaco. Síndacos, los síndacos de cada uno de los... De pueblos muy chiquitos, uno por ejemplo de Elía, creo que me acuerdo. Nada porque- que ver con Luis, ¿no? No, por No, eso, pero viene me de ahí, acuerdo ¿eh? por eso. Sabrán me con el acuerdo el nombre. apellido. No sé dónde queda Delía. La verdad En que el sur, hay en el sur. 8.000 hay No, pero 8.000 comunas, pero creo que queda en el sur. sí, Diciéndole en un videíto barbaridades a la a gente. la gente, sí, lo vi. Diciendo, por ejemplo, El propio intendente. el propio, Sí. en tu... Voy a Sí. más o menos. Claro, En tu tatata vida. No, en tu perra vida saliste a correr y ahora qué te haces tenés el que correr? runner. Claro. No, por ejemplo, ahora te agarró las Sí, ganas. verdad. Viste cómo son los tanos, ¿no? Y ahora le agarra la gana de ir a correr y... Y el síndaco de Bari, Tremendo. que salió a sacar gente de la playa también. Y bueno, Bueno, hacen acá lo que hacemos pueden. chancho móvil, hacemos Tremendo. lo que podemos nosotros con nuestros... Te quiero mostrar otra cosa, Eduardo. Me impactó esta imagen. Yo no sé si la tienen, si no la voy a poner de acá. La muestro. Esto es Las Vegas. Me impactó esta imagen. Gente durmiendo. A ver, a la cámara 1, me acerco un poquitito si quieren. ¿Sí? ¿Se llega a ver ahí? Gente durmiendo en Las Vegas al aire libre. Ah, pero mirá. Gente que queda durmiendo, que no tiene prácticamente lugar en Las Vegas, que queda durmiendo al aire libre, a la intemperie, porque no tienen espacio para terminar. Digo, estamos hablando del lugar de los hoteles 5 estrellas, Que están cerrados. que de repente están cerrados, o me imagino que no los han convencido para que... ahí está la foto, mirá. Ah, mirá. En las calles de Las Las Vegas, Es un parking eso, ¿no? Debería Sí, ser. parece un parking, un sí. parking. La gente tirada en el piso. Me dice Rosales, son los homeless que los han organizado. Pero están en los hoteles vacíos, esos hoteles 5 estrellas, y la gente, los homeless Claro, eso- durmiendo en la calle. Claro, eso es Impactante. paradójico. Una foto impactante en Las Vegas y una más de Ecuador. Otra que me llamó la atención. En Ecuador, un hombre que se llama Jorge Rejuán, que es el presidente del Banco de Ecuador, le termino agradeciendo a las fabricantes de tableros tipo de madera, porque se habilitó un programa en Ecuador que se llama Un Descanso Digno. ¿Qué es un descanso digno? Que las empresas que hacen tablones de madera se conviertan en empresas que empiecen a fabricar ataúdes. Tremendo. Féretros. Ah, por Dios. Tremendo. Féretros. Tremendo. Antes contábamos que Ecuador tiene 5 efectivos de policía Impactante, ¿eh? Claro. nacional de Ecuador que fallecieron por el coronavirus. 4 pequeñas postales que quería compartir. Gracias, querido mío. Compañero, gracias. Buen ¿eh? programa, Facu. Nos quedamos aquí en 4 días. Les voy a contar una historia que tiene que ver con lo que ya hace bastante tiempo venimos hablando, que es la transmisión comunitaria. Pero ¿por qué vamos a hablar de la transmisión comunitaria en esta noche de 4 días? La transmisión comunitaria de la que tanto hablamos desde hace ya más de 30 días, hoy está generando mucha preocupación en el máximo nivel político, en el máximo nivel del poder argentino. No solamente por lo que estamos viendo cada día aquí en A24, en cada horario pico, cuando ponemos una cámara en cualquier punto del conurbano bonaerense, que lo mostramos y ustedes lo ven, que se ven los lugares llenos de gente,
Ahí es donde preocupa la transmisión comunitaria, pero también está empezando a preocupar la transmisión comunitaria a los propios políticos y dirigentes que al estar exceptuados se tienen que mover como nos movemos nosotros, como se mueven los policías, los médicos. Hoy se relajó mucho la cuarentena. Ya les vamos a mostrar cifras que está manejando Ezequiel Spillman que avala esta idea de que la cuarentena por momentos del día está prácticamente rota. Solo una cifra. Le tomé de un informe que tiene Ezequiel, que en minutos lo vamos a ampliar. Hoy los trenes de la Argentina, los trenes, mejor dicho, que ingresaron a la zona metropolitana, a la capital federal, tuvieron 34% más gente que la semana pasada. ¿Escuchaste? 34% más gente que la semana pasada. Y así todos los días uno puede ver cómo van subiendo los indicadores del movimiento de la gente en la calle. Mirá lo que era el tren Sarmiento en el horario pico. Se habló mucho en el programa de Feynman sobre qué verdaderamente sucedió detrás de esta imagen. Pero este es el tren Sarmiento colapsado y claramente sin distanciamiento social. Sin distanciamiento social. Después veremos si hay una interna sindical, no hay una interna sindical. Miren, la foto no está trucada. La sacó el Pollo Sobrero. Después podemos analizar si hay una interna entre el Pollo, el sindicato. Después lo vemos, dejémoslo de lado eso. Este era el tren Sarmiento en horario pico. Esto lo mostró el Pollo en su cuenta de Twitter. Repito, la cuarentena se relajó mucho. La gente se está moviendo mucho más. Y la cuarentena se relajó y la gente se está moviendo mucho más porque hay desesperación por la situación económica. Porque vos no ves la hora de salir rápidamente a abrir tu comercio. Hablábamos de los abogados recién con el doctor Yesi. Estarás deseando volver a tomar contacto con tus clientes. Y eso pone en juego la transmisión comunitaria. Esta es una de las preocupaciones. Pero la transmisión comunitaria es la principal preocupación de los propios políticos. Muchos de ellos se mueven todo el tiempo, como les contaba recién. Algunos vienen a los programas de televisión, entran y salen de reuniones, visitan hospitales. Hoy el propio presidente Alberto Fernández estuvo en un acto en La Matanza. Por ahí tenemos alguna imagen. Estuvo allí para confirmar el envío de un refuerzo de 3.000 gendarmes al municipio. Compartió un acto con el gobernador Kicillof y con la ministra Frederick. Claro, dirán algunos, ¿por qué me hablan de la transmisión comunitaria? Si los políticos, como lo hacemos acá nosotros, podemos mostrar el plano en nuestro estudio, ya está Ezequiel Spillman, ya está Luis Rosales, ya está con nosotros el doctor Facundo Nogueira. Supuestamente todos están manteniendo, como lo hacemos acá, el cuidado que corresponde. Pero la transmisión comunitaria existe. Y está. Existe, está y preocupa mucho al máximo nivel político. Les quiero contar una pequeña historia. El último viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una recorrida donde se estaban presentando obras de ampliación. Ahí están viendo la imagen del Hospital Manuel Belgrano, ubicado en el municipio de San Martín. Están viendo las imágenes. Allí está el gobernador. ¿Hay distancia social acá? No. ¿Hay cercanía entre las personas? Sí. No. Más que cercanía. ¿Más que cercanía? Vení conmigo. 5 días después de esa recorrida, el director del hospital, Nicolás Rodríguez, el doctor Nicolás Rodríguez, confirmó que 15 personas que integran el equipo de salud, que estuvieron dando vueltas por allí, aunque aparentemente lejos del gobernador, tienen coronavirus. 15. Yo hoy hablé con gente del hospital y hablé también con la gobernación. En la gobernación nos dijeron, o nos contaron, y esto quiero aclararlo porque quiero ser preciso y prudente con la información, de que Kicillof está bien, se encuentra en buen estado de salud. Pero repito, no tuvo contacto con nadie aparentemente durante la recorrida en un lugar donde claramente hubo transmisión comunitaria. También nos aclararon desde la gobernación que todos los días, como sucede con nosotros, le toman la fiebre al gobernador para controlarlo de que esté bien. Lo mismo harán con el presidente. Pero la preocupación
Y la alarma de transmisión comunitaria existe. Repito, ya hay un hospital con 5 médicos, con 10 enfermeros con coronavirus en San Martín. Algunos de ellos están internados en el propio sanatorio, otros en sanatorios de la ciudad de Buenos Aires. Y otros se encuentran cumpliendo el aislamiento en sus propios domicilios. Hoy me contaban que la mayoría está bien, está en buen estado de salud y en pleno proceso de recuperación, porque hay mucha gente que se recupera del coronavirus, la mayoría. Esto también hay que decirlo. Algún que otro caso allí en San Martín tuvo un requerimiento de oxígeno. Hay otras 20 personas que forman parte también del equipo de salud que se encuentran aisladas en sus casas. Por eso repito, la alerta que se prende en el máximo nivel político es la alerta de la transmisión comunitaria. Hay que cuidarlo al gobernador Kicillof, como hay que cuidarlo también al presidente Alberto Fernández. Les quiero contar una segunda historia que tiene que ver con la transmisión comunitaria. Hay mucha preocupación en el sindicalismo argentino. Hay un dirigente sindical que se llama Abel Furlan, que es muy reconocido dentro de la UOM, el gremio de los metalúrgicos, que dio positivo de coronavirus. Furlan, al que le mandamos un saludo, tiene 59 años, se está recuperando, está internado en el Hospital Bandor, ¿sí?, del propio sindicato. Pero vuelvo con esta idea. ¿Por qué hay alerta máxima por la transmisión comunitaria? Porque Furlan dio positivo y generó, escuchen bien, generó que toda la cúpula del sindicato de la UOM tenga que quedar en cuarentena. Transmisión comunitaria. Abel Furlan, dirigente, estuvo reunido con Antonio Caló, máximo titular, ya te lo voy a mostrar, máximo titular de la Unión Metalúrgica Argentina, obrera. ¿Qué pasó? Todo el sindicato en cuarentena. Hoy hablamos con la familia de Furlan, que también la familia está aislada. El dirigente quedó internado preventivamente en la clínica Bandor del gremio, como les contaba, pero toda la cúpula del sindicato quedó en cuarentena. Entre la cúpula del sindicato está Antonio Caló. Por eso existe preocupación, porque la semana pasada Antonio Caló, ahora aislado, ¿dónde estuvo? Adivinen dónde estuvo. ¿Con quién estuvo? Con el presidente. Con el presidente. Con el presidente. O mejor dicho, con todo el gabinete. Con todo el gabinete. además. Claro, además. Peor. Acá lo tenés. Fíjate. Lo tenés acá. Ahí, ahora sí. Ahí está. Ahí está Antonio Caló. Ahí lo tenemos. Ahora voy a poner a pleno esa foto. Caló estuvo, y ahí sí realmente no hubo distanciamiento, a menos de medio metro de Gerardo Martínez de la Uocra, de Acuña. A pocos metros estaba Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, Carla Bisotti, la secretaria de Salud. Quiero ser prudente con la información, porque también sabemos que Caló está bien. Pero Caló había estado pocas horas antes en contacto con Furlan. Esta reunión fue el martes 7. Según la información que nosotros tenemos, Furlan estuvo ese mismo día con Antonio Caló, antes, después. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar? A la lotería del antes y el después y hacer el cálculo del horario en el que una persona se infectó y se estuvo en contacto. Esa es la transmisión comunitaria. Esa es la preocupación de la transmisión comunitaria. Recién mostrábamos lo que pasaba con Caló y lo que pasaba con Axel Kicillof. Repito, están los dos bien. Pero por eso hay alarma en el máximo nivel político de la Argentina por lo que está sucediendo con la transmisión comunitaria. Les contábamos recién lo que pasó en San Martín. 15 personas con coronavirus en un hospital donde estuvo el gobernador. Y ahí estamos en vivo, trabajando con Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Circulación comunitaria, ya supera el 16% en la República Argentina según el último parte epidemiológico. 16% de circulación comunitaria. Las fuerzas de seguridad nos pidieron que tomemos distancia. ¿Por qué? Porque en este hospital se contagiaron 5 médicos
y 10 enfermeras. Es este mismo hospital, Personal de Cristian. salud. Es este mismo hospital, el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, sobre la avenida Constituyentes, a donde estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Sí. Aires, Axel Kicillof, recorriéndolo el viernes pasado. No solo él, el ministro de Infraestructura, el ministro de Salud, el intendente de San Martín. Kicillof argumentó que él se toma la temperatura todos los días y no se va a hacer el test por ahora. Kicillof estuvo en el día de hoy con el presidente Alberto Fernández y con el intendente de La Matanza. Estuvieron recorriendo una zona de La Matanza. En estos momentos, aquí en el interior de este hospital, hay 6 personas con coronavirus que permanecen internadas. O sea, Cristian, de Una los médica, 15, de los 4 15 que enfermeras. nosotros marcamos, 6 quedaron internados allí. Había 2 internados que no es personal médico. Están tratando de evaluar cuál fue el caso cero. Sí. Pero de los 15 que te mencioné, hay una médica y 3 enfermeras. El resto fueron trasladados a sanatorios de la ciudad de Buenos Aires y algunos, por fortuna, están también en sus domicilios, cumpliendo con la cuarentena. Sabemos Bien. que en algunos casos, como bien dijiste, hubo necesidad de respiradores porque su situación se fue agravando. Sí, Pero hubo acá fue utilización de donde se oxígeno en algunos contagió. casos, según lo que me contaron de adentro del propio hospital. De todas maneras, para llevar tranquilidad, generalmente digamos, los 15 están evolucionando bien. Mirá esta foto y estas imágenes de Kicillof en el interior del hospital de San Martín. A ver si las podemos recorrer. Ya vuelvo con Cristian. Claro, había una ampliación de obras, ¿sí? Pero ahí no hay distancia, no hay la distancia adecuada. Y está el propio ministro de Obras Públicas, también está el... Agustín de Simone se llama el ministro de Bueno, Infraestructura. y está también el ministro de Salud. Daniel Goyán. Mirá la cantidad de También gente que estaba hay. Daniel Goyán. Agustín de Simón es el hombre de anteojos que Sí. está ahí al lado. Y Daniel Goyán es ese hombre calvo que estamos viendo en escena. Fue una Está el recorrida. padre de las Pepe que ven también. en escena. El padre Pepe también. Atrás, Quien Catopodis. está, exactamente. Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Mm. Esto fue parte de la recorrida y lo vemos a Catopodis, el padre Pepe, con la bufanda Después celeste. hay una foto general, ¿sí? Y estamos allí trabajando en vivo. Cristian, ¿sabés si va a haber algún parte del hospital en algún momento? Sé que estuvo hablando el director del hospital. Lo que el hospital dio es información de que tienen todos los insumos necesarios para que puedan estar internados acá los pacientes con coronavirus. Ese fue el último parte oficial que dio el sanatorio, o el hospital en realidad, Manuel Belgrano. Te repito, hay 6 personas internadas con coronavirus, una médica, 3 enfermeras y 2 pacientes que estaban previo a que se contagiaron el personal médico en este hospital aquí de San Martín. Bien. La alerta es máxima por esta situación que habla no solamente de la circulación comunitaria, sino del personal de salud que comienza a infectarse, Facundo. Bien, Cristian, ya te veo hoy con una máscara facial. También me impresiona cómo el trabajo que hacen nuestros colegas en la calle, los equipos periodísticos, podría nombrar a todos los que Es que hay trabajan durante todo el coronavirus día. acá, Facundo. ¿Cómo, Hay Cristian? coronavirus acá. Es que hay circulación comunitaria y Claro. coronavirus. Estamos a metros del lugar donde hay pacientes con coronavirus, pero no solamente pacientes, médicos y enfermeras que se contagiaron acá, a 100 metros. A ver, quédate, quédate ahí. hospital, en Quédate este ahí, lugar. Cristian, quédate ahí porque vuelvo con vos un minutito. Está el doctor Facundo Nogueira con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas Doctor, noches. ¿qué es la transmisión comunitaria? Bueno, básicamente es la transmisión, es el contagio de esta infección entre gente que por ahí no viene de zonas de riesgo preestablecidas, como por ejemplo algún país de Europa o de Estados Unidos donde hay una gran circulación del virus. Claro. Y cuando usted ve cómo se mueve la gente dentro del hospital, con la cercanía con la que se mueve con el gobernador, en un hospital donde evidentemente hay transmisión comunitaria, ¿lo ve con la misma preocupación que lo estoy mirando yo? Sí, por supuesto. Estamos todos preocupados. El personal de salud está muy expuesto, pero también está muy expuesto los políticos, ustedes, los periodistas, el personal de seguridad, todos los que tenemos que circular sí o sí en este tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente quién puede contagiarnos o no. Porque ¿Y tengamos está en bien cuenta... protegido Cristian Balbo, así como usted lo ve? No, Vuelvo clara- con Cristian un minutito, si lo tenés. No, estuve viendo las ¿Sí? imágenes y claramente no es... Bueno, Ahí él lo sí, tenés a Cristian. Él sí. ¿Está bien como corresponde así? Sí, digamos que la máscara facial no es necesaria para andar por la calle. Las máscaras faciales se Está bien, reservan doctor, pero para él está a situaciones... metros de donde se Sí, sabe sí, que está está bien. confirmado que hay transmisión comunitaria, hay 6 personal de salud internado. Sí, pero las máscaras faciales están reservadas para situaciones en las cuales algún efector de salud tiene que hacer algún procedimiento sobre el paciente y hay riesgo de que el paciente o tosa
o estornude, y eso, digamos, va a lanzar secreciones directamente a la cara del que le está haciendo algún procedimiento. ¿Usted también ve, doctor, con preocupación lo que está sucediendo con la cuarentena, completamente rota por momentos? Sí, por supuesto. Hoy la circulación de gente que se ha visto esta semana no tiene nada que ver con lo que fue la semana pasada, y nos da la sensación de que estos números que nos están dando bien hacen que nos relajemos y pensamos que a nosotros no nos va a tocar lo que está pasando Yo creo en otra que la parte del gente, mundo. lo decía en la editorial, en el comienzo, la gente se relaja porque hay cierta desesperación. Porque hay desesperación por la economía, ¿sí? Y sobre esto quiero hablar con Carlos Burgueño, que ya nos está escuchando. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo te va? Bien, gracias por hacernos un huequito. Carlos, sé que también estás trabajando muchísimo. ¿La gente está desesperada por la economía? Y sí, la verdad que sí, hay mucha preocupación. Está bien que exista esa preocupación y es responsabilidad de las autoridades nuestras tratar de explicar cuál es la verdadera situación, por qué hay que preocuparse, por qué no, cuáles son los temores que son reales y cuáles no, y cuáles son fantasmas. Claro. ¿No? Entonces, ¿y cuáles son, a ver, Carlos, también, jugando con tus palabras, cuáles son reales y cuáles son fantasmas que se empiezan a armar como una bola de nieve y que nadie sabe dónde termina, si no termina derrumbando todo lo que hay abajo, ¿no? A ver, ¿querés que empecemos por esto último? Dale. Por los fantasmas para Fantasmas. la gente. Derribemos, exorcicemos ver, fantasmas. A ver, acá no va a haber una hiper. A ver, dejemos de hablar de eso, dejemos de hablar de posibilidades de hiper, de corralitos, de medidas extremas que pueden llegar a limitarte tu acceso a los pesos, más allá de las cuestiones técnicas que estamos viviendo todos los días, ¿no? Pero no hay peligro de hiperinflación, no hay por qué pensar en saqueos, olvidémonos de eso, tratemos de eliminarlo de nuestro análisis, de nuestro debate, porque entiendo que la gente pueda estar angustiada en sus casas por lo que es una pandemia, una cuarentena que por lo menos nuestras generaciones nunca vivieron, y si además le ponemos esos condimentos tan amenazantes. Sí, tan argentinos también, Carlos, ¿no? Digo, tan argentinos, claro, tan dramáticos. Claro, por eso. Entonces me parece importante este tipo de comunicaciones y te agradezco esta oportunidad que nos das, ¿no? A los que más o menos estamos en esto, para decir, tranquilos, acá no viene una hiper, acá no viene ningún tipo de plan Bonex, ni nada por el estilo. Estos días anteriores en los que la gente no pudo retirar dólares, empezaron a correrse cualquier tipo de versiones por Twitter, no ustedes, sino... no, coincido, se habló de una hiper, se habló de corralitos, se habló de disparates, que está bueno que nos tomemos un minuto hasta ahora de la noche para ir de alguna manera derribando fantasma por fantasma, ¿no? Así que por ese lado la gente tiene que estar tranquila. Lo que vamos a vivir y estamos viviendo pasa por otro lado, que también es grave, pero pasa por otro lado. Y bueno, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir es, el copyright de lo que voy a decir no es mío, es de un economista, Gabriel Rubinstein, que cada tanto es invitado también por América 24, lo vimos muchas veces, compartimos panel en el programa de Maxi Montenegro, me acuerdo. Dice, bueno, probablemente sea el abril y el mayo más duros de lo que nos tocó vivir en toda nuestra generación. El abril y mayo, económicamente hablando, más difícil de la historia. En laburo, en actividad, en todo lo que tiene que ver con la economía real, seguramente es el abril, esto que estamos viviendo, y el mayo más difíciles, lejos. Quizá en la historia de la economía argentina moderna. Esto incluye todas las crisis que vos y yo vivimos, la hiper, Martínez de O, de ahí para acá. Bueno, esto probablemente sea el abril y el mayo más difíciles que nos tocó vivir. ¿Pero por qué? Porque estamos en una cuarentena. Claro. Y la decisión del gobierno, entiendo y apoyo obviamente certera, es
atender las recomendaciones de los sanitaristas Sí. y no tener actividad económica, salvo lo mínimo indispensable. Y obviamente eso tiene un costo. Y el costo lo estamos pagando en actividad. Pero vos, a ver, Carlos, te hago esta, por último, no abusando de tu tiempo, me hablaste de un abril y un mayo. Quiere decir que ves posibilidades, porque yo siempre vengo diciendo que estamos en una crisis sin fecha de vencimiento, que eso es que quizás lo que más nos preocupa, pero vos le pones abril y mayo porque estás viendo algo de luz en junio. A ver, esa es una pregunta para sanitaristas, no para mí. Te cuento lo que me cuentan. Claro, claro. Y no sé si viste ese video de Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, que le pregunta por el coronavirus y dice, yo soy técnico de fútbol, Claro. hablo de fútbol. Claro. Yo lo mismo, a ver, ¿qué dicen los sanitaristas? Que si la situación se domina en mayo, Sí, la famosa meseta, sí. Aplanamiento de la curva, y ¿no? el aplanamiento de la curva, es probable que podamos pensar, no en mayo, en junio, de una liberalización parcial de actividades Bien. productivas. Bien, bueno. No que vamos a salir a la calle a hacer la vida que hacíamos antes, pero te doy un ejemplo de lo que se está hablando. A ver si la construcción puede volver, privada. Claro, claro. Bueno, eso Claro. se está evaluando, ¿no? Y ese tipo de decisiones. Eso sí podría darse en junio. Bien. Carlitos, te agradezco muchísimo. Gracias por darnos estos minutitos al aire aquí en 4 días. Nos vemos pronto. Presten atención a los datos que trae Ezequiel Spillman, porque rearmo un poco lo que yo planteaba en el comienzo del programa. Hay preocupación por la transmisión comunitaria. La preocupación es por lo que yo conté, por lo que pasa en determinados lugares, porque los políticos se mueven permanentemente, porque ya también Rosales después les va a contar que hay un montón de otros países que tienen a políticos complicados. Brasil creo que tiene a un alcalde, Un gobernador. un gobernador. Ya le voy a preguntar Dos a Luis. gobernadores. Ya me voy a parar con ese tema. Ezequiel Spillman, ¿qué pasa con el movimiento de la gente en la cuarentena? Vamos. Y lo habrás visto hoy, Facundo, mucha más gente caminando en la calle. Y eso también es lo que registró el gobierno de la ciudad en cuanto a movimiento generalizado, tanto en trenes, subtes y vehículos en la calle. Fíjate lo que son los datos oficiales donde estamos comparando la semana pasada contra estos días, Acá lunes y calculen martes. la cantidad de gente que se mueve en subte, en trenes, en colectivos. Comparado con la semana pasada siempre. Fíjate esto, en subtes, 26% más. Sigue siendo el registro más bajo desde que el subte empezó a rodar, a manejarse en la ciudad de Buenos Aires, pero sí, si lo comparás con la misma cuarentena, en realidad lo único que hizo el presidente fue extenderla hasta el 26 de O sea abril. que hubo 26% más de personas en el subte que lo que se movió la semana pasada. Exactamente. Cuando todos estábamos mucho más posiblemente Más guardados. asustados y guardados, Más guardados. de lo que estamos hoy. Así es. Fíjate en segundo A ver, lugar, trenes. trenes metropolitanos, atraviesan provincia y ciudad de Buenos Aires. La suba es del 34%. Por eso las imágenes que mostrabas hoy del tren Sarmiento. Hubo más gente que salió de sus casas y se tomó el tren y subió. Hay dos factores, antes de seguir con los números, Facundo, que me apuntaban. Uno, que si bien no se liberalizaron más actividades, salvo lo que tiene que ver con las gomerías y el tema de los automóviles en general, los talleres, también tiene que ver con que muchos comercios de alimentos comenzaron a reabrir sus puertas, para decirlo en criollo, para no fundirse. Sigamos con los números. Colectivos, aumento del 8%, hubo un 8% más de gente. Autopistas urbanas, estas son las autopistas que cuando vienen de la provincia de Buenos Aires ingresan a la ciudad, son datos de AUSA, la empresa de autopistas de la ciudad, 14% a 19%, depende si es la ILIA, depende cuál es la que se tome en cuenta. Fue el incremento de vehículos circulando por la ciudad, seguramente los podías ver porque había más autos literalmente en la ciudad cuando uno salía, comparado siempre con la semana pasada, y autos en general un incremento del 17%. Por eso, Facundo, a ver, si bien no había temor en las autoridades del gobierno de la ciudad, sí estaban observando con estos datos duros que van a tener que volver a endurecer el sistema de control, porque si no, la cuarentena parece que se está relajando y en realidad en los papeles no hay más gente Yo habilitada. quiero mostrar algo para circular. que tiene que ver con lo que está diciendo Ezequiel, porque a partir de mañana, corregime Ezequiel, en Constitución ponen las cámaras Infrarrojas. infrarrojas, ¿cómo se llaman, Sí, doctor? sí. Cámaras que miden temperatura. Sí, cámaras térmicas. Cámaras térmicas. Mirá, Las de los aeropuertos. son las mismas que en algún momento pusieron, fíjense,
sé si la cámara me puede acompañar. Son las cámaras que pusieron en el Ezeiza, aeropuerto. claro. En La de los Ezeiza. aeropuertos, exacto. De todos Mañana modos, se empiezan a poner, ¿sí? Van a ver, voy a mostrarles otra imagen más. Son las que detectan la temperatura de la gente. ¿Son exactas, doctor Nogueira, estas? sí, son bastante Sirve. aproximadas, sí. De todos modos, ojo con esto. Digamos, esto genera la falsa seguridad o la falsa sensación de que si pasa toda la gente por la cámara térmica y nadie tiene fiebre, bueno, nadie tiene coronavirus. Y esto no es así. Hay estudios que indican que la mitad de los pacientes que tienen, digamos, el estudio positivo, o sea, que tienen detección de virus Sí. positiva, no tienen síntomas, no tienen fiebre o tienen mínimos síntomas. Entonces, ojo, Claro. porque muchas de estas personas que son, digamos, que pueden contagiar, no van a ser detectadas por estas cámaras. Claro, Entonces, o sea que las cámaras confiarse con sirven eso. parcialmente. Sirve para detectar los que tienen fiebre. Pero yo me pregunto, mira, ahí las vemos, doctor. Me pregunto el impacto también del cambio de la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que entras por el subte o por el tren y te está midiendo una cámara Son térmica. medidas necesarias, son medidas necesarias. Digamos, eso nos va a permitir rastrillar a los que están sintomáticos y circulando. Que lo hacen Eso todo el sirve, día. pero no es una sola medida la que nos tiene Claro, que el ver. Lo hacen anuncio- todos los días, Facundo, en el, Sí. en el canal. A vos Es te cierto, toman la claro, temperatura nosotros, Es todos los cierto, días. pero, Toman antes de pero en entrar. las cámaras térmicas vos venís caminando. Hago un punto acá. Está el ministro de Educación, Nicolás Trota, con nosotros, esta noche aquí en 4 días. Ministro, buenas noches. ¿Cómo le va? Facundo Pastor lo saluda. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, ministro, ¿cómo se cuida usted? Bueno, con todas las recomendaciones que da el gobierno, tanto el gobierno nacional como las recomendaciones cuando estoy en la ciudad de Buenos Aires, de usar el tapaboca, de higienizarse las manos, de mantener la distancia social. Yo creo que son las pocas herramientas que tenemos de cara a enfrentar esta pandemia, ¿no? Y que la responsabilidad individual es lo que nos permite, siendo solidarios, lograr contener Claro. también esta pandemia en el impacto en la Argentina. Claro, yo planteaba en el comienzo del programa la preocupación que genera la contaminación, la hemos llamado la transmisión comunitaria, porque el gobernador Kicillof estuvo en un lugar donde ya hay 15 personas internadas, porque el presidente está permanentemente en contacto y estuvo en La Matanza, porque Antonio Caló, titular de la UOM, estuvo en Casa de Gobierno con los ministros, no sé si usted participó de esa reunión. ¿Esto los preocupa, les da miedo? No miedo, sí nos preocupa y porque nos preocupa nos ocupa. Digo, el gobierno está tratando de establecer, inclusive al ingreso de la Casa Rosada, como en todos los establecimientos públicos, ¿no? El control de temperatura, el alcohol en gel en todo momento, mantener la distancia. Ustedes ven que en cada una de las reuniones, yo hoy tuve una videoconferencia con 50 rectores de universidades nacionales dentro de un voluntariado que estamos poniendo en movimiento conjuntamente con Ginés González García, y respetamos esa distancia de 1,5 metros entre cada uno en la mesa y evitando cualquier tipo de contacto entre nosotros. Claro. Ministro, le confieso que hoy las preguntas me las hicieron mis hijos. Así que les voy a trasladar a usted la pregunta que me hacen mis hijos todos los días, que es la que le deben hacer sus hijos y los hijos de sus amigos y todos los chicos del país. ¿Cuándo vuelven las clases? No lo sabemos. Sí tenemos una certeza que vamos a priorizar el cuidado de la salud. Y vamos a volver a las aulas cuando no haya ningún riesgo para las familias y para los docentes, obviamente también para los niños. Pero como vemos, esta pandemia, el coronavirus, no afecta tanto a los pequeños, pero sí se transforman en transmisores de este virus. Por eso nuestro gobierno tomó la decisión de suspender las clases 13 días después del primer caso positivo de coronavirus. Hoy tenemos una incertidumbre que es compartida lamentablemente por casi todos los países. Claro. Digo, inclusive países que están viviendo esta pandemia con antelación a nosotros, como son los países europeos. Claro, pero usted se imagina las clases volviendo después de las vacaciones de invierno, por ejemplo, o también es difícil precisar una fecha. No, es difícil precisar una fecha. Ahora, cuando uno habla con el comité de expertos y uno ve lo que están viviendo países que están un poco más adelantados que nosotros, los del hemisferio norte, uno intuye que es más cerca de agosto, ¿no? La posibilidad de volver, porque hay que transitar el invierno, y el presidente ha sido claro en eso, ¿no? Lo que más nos preocupa es la salud, ¿no? Y se va a ir analizando caso por caso, como está mañana una conferencia con todos los gobernadores, en donde hay que tratar de aliviar la cuarentena, siempre priorizando la salud,
Claro. ¿no? Y uno ve que la inmensa mayoría de los gobernadores comparten esta mirada de, en estas semanas, de poner en valor el esfuerzo que ya se viene transitando. Ahora, ministro, volver en agosto, quedará agosto, septiembre, octubre, no, digo, ¿podemos pensar en un año prácticamente perdido de las clases para los chicos? ¿Cómo cumplen el ciclo anual de escolaridad? Bueno, tus hijos que te preguntan cuándo vuelven a las clases, me imagino que están estudiando en tu casa, ¿no? Con la escuela Sí. y con ustedes acompañándolos. Digo, Sí. no, estamos en una No es- situación atípica, no no es es que una estamos situación- de vacaciones, no es lo mismo. No es una situación fácil. Acá todo el No mundo es atrás de fácil. cámara me dice, no es una situación fácil porque yo creo que los chicos no están preparados para estudiar a distancia. Muchas veces los propios maestros están empezando a aprender de qué manera también trasladar conocimientos a distancia. Es una situación muy, muy, muy particular. Nadie está preparado, ningún sistema educativo está preparado, ni siquiera está el sistema universitario, ¿no? Donde son todos adultos con una trayectoria educativa consolidada. Claro. Creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un momento excepcional, ¿no? Y un momento excepcional demanda que busquemos nuevos caminos, remarcando esto, que la escuela es irreemplazable, que el rol del maestro también lo es, pero hoy tenemos que trabajar en esta lógica de acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ver una vez que tengamos la claridad de cuándo se va a volver al aula, Claro. ¿no? Tratar de evaluar lo que ha sido todo este proceso, este ejercicio colectivo, y analizar, Facundo, los 14 años de la educación obligatoria. No es solo este ciclo Está lectivo, claro, es de la eso sala está de claro. 4 hasta que termina el Quinto secundario. año. Y ahí, sí, quinto año o sexto según la jurisdicción, ahí vamos a tener que poner el foco probablemente en los que están terminando el secundario, ¿no? Para hacer un módulo que les permita, quizás en el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año próximo, cerrar su escolaridad obligatoria y que, postergando un poco unas semanas el inicio de las universidades o los institutos terciarios, puedan proyectarse, ¿no? Ya a iniciar las carreras universitarias Bien. el año próximo. Ministro Trota, Ezequiel Spillman, le quería consultar dos cosas. Una a propósito de lo que recién contaba, si se imagina un escenario en el cual diciembre, enero, inclusive parte de febrero, solamente tengan 2 semanas los chicos de vacaciones y que estén estudiando gran parte del verano. Y en segundo lugar, consultarle sobre el tema de los colegios privados, que todavía, a pesar de que ustedes habían llegado a un acuerdo con gran parte de ellos, hay muchos padres muy preocupados de tener que seguir pagando la cuota y que los chicos no vuelvan a clase, ¿no? Bueno, dos cuestiones que llevarían mucho tiempo, ¿no? Por un lado, la necesidad de ser conscientes que seguimos, ¿no? En un proceso de educando y aprendiendo. Entonces, también cuando transitemos este momento tan difícil, nos va a demandar un respiro. Digo, y los maestros están enseñando con mucho esfuerzo y los estudiantes están aprendiendo con mucho esfuerzo en una Argentina desigual. Entonces, no nos concentremos exclusivamente en el calendario escolar, ¿no? Porque la sociedad va a necesitar un respiro. Claro. Lo van a necesitar los maestros, los padres, las familias, y también creo yo, más allá que no es una decisión del ministerio, sino que va a tener que ser una decisión consensuada con las provincias, tenemos que analizar también lo que va a necesitar la Argentina en ese momento, en una economía que se va a tener que recuperar, el descanso, el mercado interno, el turismo interno va a ser muy importante. Y las escuelas de gestión privada, se está avanzando en el compromiso con las instituciones, hay que pagar la cuota de los colegios, todas aquellas familias que no han sufrido ningún impacto en sus ingresos. Claro. Pero al mismo tiempo decimos que aquellas familias cuyo ingreso se ha visto afectado, el compromiso, ¿no? Y el convenio alcanzado es que se posterguen los vencimientos sin intereses, ¿no? Y que también se eliminen todos los gastos extraescolares, porque tenemos que garantizar en esta situación solidaridad y equilibrio, ¿no? Pagar las cuotas implica que cobren el salario los maestros, que cobren el salario el personal no docente, los auxiliares, y también que se puedan desplegar todas estas políticas para acompañar a las familias cuyo ingreso se ha habido afectado por la Bien. cuarentena. Ministro, gracias por darnos unos minutos. Sabemos que son días largos y que a veces están también cansados como estamos todos, pero es importante escucharlo. Gracias, ministro. No, muchas gracias, Facundo, a tu equipo. Gracias. Chao, hasta luego. El ministro de Educación. Vuelvo con el tema que comenzó nuestro programa hoy, nuestros 4 días, que tiene que ver con la preocupación por la transmisión comunitaria, que se da ahí, entre los ministros, entre los principales políticos. Luis, me contabas que había 2 alcaldes, 2 gobernadores. 2 gobernadores de Brasil. en Brasil, el de Pará y el de Río de Janeiro. O sea que ya el coronavirus llegó a la política en Brasil. Pero en todo el mundo. Te cuento un panorama. Dale, en el panorama. mundo. ¿Viste las imágenes de Kicillof con el director del hospital? Sí, sí. Bueno,
muy parecidas a unas imágenes que la semana que viene trascendieron de Putin con el director de uno de los hospitales en Moscú, habilitados para el coronavirus, que resultó coronavirus positivo. Y Putin sale una foto dando de la mano. La mano y muy cerca. Putin está medio corridito ahí. Putin empezó a hacer teletrabajo en el Kremlin a partir de eso. Lo corrieron, lo sacaron de mucha exposición. El presidente de Turquía, Erdogan, también. Él es muy complicado porque, viste, lo cuidan mucho a Erdogan. No se acerca a nadie a más de 2 metros, a nadie, y el que se acerca es con termómetro. Claro. Hay un señor al lado que va con el termómetro, que es una forma, como el doctor decía, no es suficiente, pero por lo menos es algo. Déjame que vamos a Brasil y repasamos más políticos que están complicados. Está Gustavo Segre. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches para todos. Muy bien. Comentando o agregando al comentario de Luis, efectivamente el gobernador del Río de Janeiro, Wilson Witzel, dio positivo. Está bien, él está trabajando y está hospedado, haciendo la cuarentena en la Casa de Gobierno de Río de Janeiro. Y Elber Barbalho, que es el gobernador en Pará, un estado provincial al norte de Brasil, también dio positivo. Gustavo, en relación a algo muy... Después de participar de actos públicos, de moverse permanentemente. Sí, de estar siempre en contacto, no te diría con la gente, pero sí en contacto con personas de trabajo. Claro. En el caso de Río de Janeiro hay 50 personas que están haciendo los testeos muy próximas al gobernador. Y un caso especial es el del propio presidente Bolsonaro, donde 23 personas de la comitiva que viajó con él a los Estados Unidos dio positivo y él curiosamente hizo 2 exámenes que nunca mostró, que dijo que habían dado negativo, que ahora la Cámara de Diputados le dio 30 días para que lo publique, que él dijo que había realizado los exámenes en forma anónima, o sea, cambiando el nombre. Y cuando uno analiza lo que decía Luis en relación al caso Putin, Bolsonaro estuvo 15 días utilizando máscara, barbijo, estuvo recluido en relación a tareas y visitas, y a partir del fin de semana que pasó, comenzó a salir de nuevo y toca a la gente y es tocado con la gente. ¿Vos creés, entonces, Gustavo, que Bolsonaro tuvo coronavirus? Y mintió. Yo estimo que sí, Sí. Bueno, Gustavo, 200 muertos hoy en Brasil en 24 horas. Una cifra impactante. 204 y ahora un muertos. poco más. El total de muertos son 1.757 a este momento. 28.746 contagiados. Brasil hoy tuvo más de 3.400 personas contagiadas. Fue el 7º país en el mundo a tener mayor cantidad de contagios en un único día. La curiosidad es que en Brasil es uno de los países que tiene más cantidad de personas dadas de alta. El 55% de los contagiados hasta hoy ya tiene alta médica. Y esto de alguna manera descomprime un poco la preocupación del uso de las camas de UTI, donde en este momento en San Pablo el Instituto Emilio Rivas, que es un instituto de referencia inmunológica, infectológica, ya está colapsado. Gustavo, gracias. Hasta mañana nos reencontramos. Ojalá las noticias sean mejores mañana, ¿sí? Por Brasil, ¿sí? Que sean mejores. Gracias. Voy a saludar al doctor Adolfo Rubinstein, que está con nosotros, que gentilmente también hace un pequeño hueco en su agenda. Los médicos están también trabajando mucho, aquellos que salen y los que no salen. Doctor Rubinstein, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirnos. Yo planteé el programa y mostré la preocupación que hay por la transmisión comunitaria, que va desde lo que sucede cuando vemos imágenes de gente que viola la cuarentena a lo que sucede con la mayor cantidad de gente que se mueve. Hoy lo mostraba Ezequiel, hay mucha más gente moviéndose en la ciudad, hasta los propios políticos que entran y salen de actos públicos. ¿El gran problema es la transmisión comunitaria? Es parte de la evolución natural de cualquier epidemia. Digamos, al principio comenzamos con casos importados, luego aumentamos los casos de convivientes estrechos de los casos importados y finalmente estamos aumentando la circulación viral, la transmisión comunitaria. Esto es parte de la historia natural de una epidemia, de la transmisión dinámica de una epidemia. Lo cual es difícil porque en realidad la diferencia que hay es que cuando hay transmisión comunitaria es mucho más difícil la pesquisa de los contactos porque ya no están trazables.
qué es lo que está sucediendo, digamos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Claramente hay circulación viral. Claro, claro. Yo marcaba hoy la preocupación que hay porque uno ve al presidente moverse todo el tiempo, lo ve al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Marcábamos el caso del gobernador en un hospital donde hubo 15 casos. ¿Le preocupa esto, doctor? ¿Hay que cuidar a los gobernantes? Bueno, sí, yo vi la foto y lo vi al gobernador de la provincia y al ministro de Salud sin barbijo, sin elementos de protección. Y sí, yo creo que, digamos, hay que cuidarse, claro que hay que cuidarse. Por eso, digamos, es la recomendación, porque hay circulación viral, porque hay mucha transmisión de sujetos que están infectados pero son asintomáticos o tienen síntomas leves, pero contagian. Claro. Hay que protegerse y Claro. ni que hablar, y yo creo que esto es muy importante, porque el caso que ha ocurrido en nuestro hospital de San Martín, de Belgrano, es realmente inquietante. Digamos que haya habido, creo que eran 5 médicos y 10 enfermeras. Exactamente. Porque, digamos, esto realmente refleja la falta de equipos de protección personal para los médicos y los trabajadores de la salud. Y esto es fundamental. Recordemos, y no me canso de decirlo, que tanto en Italia como en España, más del 10% de los infectados eran trabajadores de la salud. Totalmente. No solo médicos, enfermeros, kinesiólogos. Esto es grave porque no solamente por el daño a la salud y que ha habido muertes, por supuesto, sino que esos médicos y esos enfermeros quedan fuera de servicio durante mucho tiempo cuando es un recurso fundamental. Valiosísimo, para claro. Doctor Rubinstein, le pregunto... Hay que cuidar a los trabajadores. Realmente yo estoy muy preocupado por ese tema porque hay déficit de equipo de protección personal para los médicos y enfermeros. Sí, le pregunto por último, doctor, y obviamente agradeciéndole que haya estado estos minutos, ¿se está estirando, se está ralentando cada vez más el posible pico de la pandemia aquí en la Argentina? ¿Va a haber pico, no va a haber pico? Y si se está corriendo, ¿ya estamos hablando de junio? Mira, Facundo, déjame que te diga con una metáfora. Nosotros estamos al borde de un filo, de un risco, donde en este momento estamos todos protegidos, o la mayoría protegidos, porque estamos guardados en casa. Hay una suerte de precipicio y del otro lado hay otro risco donde está la vacuna, que es lo que nos protegería definitivamente. Ahora, en ese precipicio no sabemos qué profundidad tiene. Entonces, pueden ser pocos metros o puede ser como el cañón del Colorado. Entonces, el tema acá es cómo salimos de la cuarentena, del aislamiento obligatorio, y eso es lo que más preocupa, porque el virus no lo hemos erradicado. Entonces, ¿el problema cuál es? Si nosotros no contamos con la capacidad operativa del sistema de salud para responder a la epidemia, la protección personal para los trabajadores de la salud, los testeos que tienen que ser muchísimo más amplios para poder detectar rápidamente a los que se infectan y aislarlos con sus contactos, el problema es que vamos a volver a tener un rebrote. Un rebrote. Y en ese sentido, se revolean muchísimos números, modelos, cuentas de que el pico va a ser antes, después. Realmente no sabemos. No sabemos, porque en realidad la curva que estamos viendo para empezar de casos no refleja los casos reales. Y es porque, digamos, justamente por el testeo que es insuficiente. Y por otro lado, no sabemos qué va a suceder cuando salgamos del aislamiento. Que obviamente en algún momento vamos a tener que salir. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros aquí en 4 días. Gracias por la paciencia. Lo mismo al doctor Nogueira, que nos acompañó. Me hubiese gustado preguntarle al doctor por el sueño y la cuarentena, porque usted es jefe de la sección sueño. En una línea, ¿me puede decir en 30 segundos? Bueno, sí, básicamente lo que estamos viviendo es un momento de mucha tensión, de mucha angustia, que eso nos dificulta dormir. Sobre todo estamos trastocando muchísimo los horarios, estamos durmiéndonos más tarde, despertándonos más tarde, y eso altera nuestro ritmo de sueño y eso potencia la angustia y la ansiedad. Hay que controlarlo. Doctor, muchas gracias. Nos vamos, no me queda más tiempo y me pasé un poquitito, así que le pido perdón a Babi, que ya está entrando con todo su equipo. Cada día, 4 días, después de Feynman, antes de Babi Echecopar, aquí en la pantalla de A24. Gracias por acompañarnos. Chau.